Pues muy buenos días a todos. Doy gracias a Dios que nos da la oportunidad de reunirnos después de mucho tiempo, y como estaba diciendo, pues si algo nos ha enseñado este tiempo de aislamiento es que el reunirnos es algo valioso, ¿no? No es algo que sea despreciable. Es algo que Dios anhela, ¿no? La palabra de Dios dice que es: mirad cuán bueno y delicioso es que los hermanos estén juntos en armonía, ¿no? Entonces, a los ojos de Dios es algo bueno y es algo en lo que nosotros nos podemos deleitar. Entonces, doy gracias a Dios que nos podemos reunir, y el día de hoy quiero compartirles el cuarto mensaje de lo que son encuentros personales con Jesús. Lo valioso de estos mensajes es que la palabra de Dios nos está disponiendo encuentros con personas de carne y hueso como tú y yo, que tuvieron conversaciones casuales con Jesucristo y que Dios tuvo a bien plasmar en su palabra para darnos a entender de que lo que Él estaba tratando con estas personas era algo muchísimo más común y era algo muchísimo más ordinario de lo que nosotros nos imaginamos. Estas personas que hemos estado viendo en estos 4 mensajes hasta ahora nos dicen que las necesidades de las personas y las condiciones de las personas en los tiempos del Nuevo Testamento ahora son exactamente las mismas. El pasaje que vamos a estar leyendo el día de hoy es Juan, capítulo 4, versículos 5 a 18. Son 13 versículos y esta es la parte 1. La parte 2, si Dios nos da licencia, lo vamos a estar viendo dentro de 15 días. Pero de este pasaje quiero que tengas muy presente la siguiente pregunta. Del mensaje de hoy quiero que en todo momento te estés preguntando a quién le está hablando Jesús en este pasaje. Esa es una pregunta que va a estar constantemente regresando y es el eje de esta predicación. Como dije, voy a estar utilizando un pasaje de Juan 4, voy a utilizar otros del Evangelio de Juan y uno aisladamente del segundo libro de Reyes, pero en esencia vamos a utilizar pocos versículos porque lo que me interesa es que tú te estés preguntando constantemente quién es esta persona con la que Jesús está hablando en el pasaje de hoy y por qué es importante, por qué es relevante para nosotros el saber con quién está hablando Jesús el día de hoy. Entonces vamos a leer el pasaje que está en Juan 4, es versículo 5 al 18, y voy a leerlo. Dice el versículo 1: Cuando pues el Señor entendió que los fariseos habían oído decir: Jesús hace y bautiza más discípulos que Juan, y entre paréntesis dice: aunque Jesús no bautizaba sino sus discípulos, salió de Judea y se fue otra vez a Galilea, y le era necesario pasar por Samaria. Versículo 5: Vino pues a una ciudad de Samaria llamada Sicar, junto a la heredad que Jacob dio a su hijo José, y allí estaba el pozo de Jacob. Entonces Jesús, cansado del camino, se sentó así junto al pozo. Era como la hora sexta. Vino una mujer de Samaria a sacar agua, y Jesús le dijo: dame de beber, pues sus discípulos habían ido a la ciudad a comprar de comer. La mujer samaritana le dijo: ¿cómo tú, siendo judío, me pides a mí de beber, que soy mujer samaritana? Porque judíos y samaritanos no se tratan entre sí. Respondió Jesús y le dijo: si conocieras el don de Dios y quién es el que te dice dame de beber, tú le pedirías y él te daría agua viva. La mujer le dijo: Señor, no tienes con qué sacarla y el pozo es hondo. ¿Dónde pues tienes el agua viva? ¿Acaso tú eres mayor que nuestro padre Jacob, que nos dio este pozo, del cual bebieron él y sus hijos y sus ganados? Respondió Jesús y le dijo: cualquiera que bebiere de esta agua volverá a tener sed, mas el que bebiere del agua que yo le daré no tendrá sed jamás, sino que el agua que yo le daré será en él una fuente de agua que salte para vida eterna. La mujer le dijo: Señor, dame de esa agua para que no tenga yo sed,
ni venga aquí a sacarla. Jesús le dijo, ve, llama a tu marido y ven acá. Respondió la mujer y le dijo, no tengo marido. Jesús le dijo, bien has dicho, no tengo marido, porque 5 maridos has tenido y el que tienes ahora no es tu marido. Esto has dicho con verdad. Entonces, en resumen, lo que nosotros acabamos de leer es que Jesús tenía que pasar por una región de Samaria llamada Sicar en su camino a Galilea, y eran como las 12 del día. Recordemos que ahí dice la hora sexta, eso no significa que son las 6 de la tarde. Los judíos tenían un horario de horas de 12 horas. Entonces, la hora 1 empezaba a las 6 de la tarde. Entonces, si le sumamos desde las 6 otras 6 horas, entonces es mediodía. Entonces Jesús estaba en pleno rayo de sol, estaba cansado, había caminado mucho, no había comido, y dice que se sienta junto a este pozo donde vio una mujer samaritana. Entonces Jesús le dice, dame de beber, y ocurre todo lo que acabamos de leer, ¿no? Esta mujer le dice, bueno, ¿con qué la vas a sacar? Yo no veo que tengas ni un balde, ni tengo que veas que tengas cuerdas, ni lo que sea, ¿no? Entonces dice, si tú supieras quién te está hablando, tú me pedirías agua a mí y no yo a ti. Entonces Jesús le habla de un agua especial, un agua que dice que es un agua viva. Y esta mujer le dice, yo quiero de esa agua viva. Yo no quiero volver a tener sed, quiero de esa agua viva. En resumen, eso es lo que nosotros estamos leyendo en este preciso instante, ¿no? Entonces, en un primer punto, quiero hacer énfasis en el versículo 9 que dice, la mujer samaritana le dijo, ¿cómo tú, siendo judío, me pides a mí de beber, que soy mujer samaritana? Y el primer punto de esta tarde tiene que ver con el contexto religioso de todas las personas que viven en esta tierra, sin importar su nacionalidad, sin importar su condición económica o sus grados de estudio. Tiene que ver con el contexto religioso que tenemos todos. Este primer aspecto que sale a la luz de este encuentro que Jesús tiene con esta mujer se relaciona con la forma en que el conocimiento de Dios, el conocimiento de la palabra, se llega a mezclar con las ideas del mundo. Pero antes de profundizar en esto que te acabo de decir, en el contexto religioso, quiero darte un poco de contexto para que entiendas de qué te estoy hablando. No quiero que pierdas de vista la pregunta que te mencioné al inicio y que gira en torno a estos pasajes. ¿A quién le está hablando Jesús? Según la carne, Jesús era un judío, era del linaje de David, y según la carne, esta mujer, de la cual no se menciona el nombre a propósito, era una samaritana. De acuerdo con lo espiritual, Jesús es Dios, y esta mujer es una imagen, es una parábola de algo que se vive en el mundo y que se observa entre aquellos que se llaman a sí mismos cristianos. En el Antiguo Testamento se menciona que Samaria, como nación, surgió por una división en el antiguo reino de Israel. En Primera de Reyes 12 se habla sobre esto. Cuando muere Salomón, uno de sus hijos, Roboam, toma el trono, se convierte en rey, era joven. Pero a diferencia de su padre, de este Salomón que tenía unos 17 años, este joven no buscó a Dios ni deseaba el consejo de los más sabios. Fue un joven que fue arrogante, fue orgulloso, fue muy impetuoso y despreció a su pueblo y despreció el consejo de los ancianos de su reino. Y decidió tratar con dureza a su pueblo, y él dijo, voy a incrementar los impuestos. Si mi padre fue duro con ustedes, yo voy a ser aún más duro. Si mis padres le dio a ustedes azotes, dice en este pasaje de Primera de Reyes, dice, yo les voy a dar escorpiones, de la forma en la que los iba a tratar. Entonces, el pueblo, al escuchar esto, se menciona en este pasaje cómo es que las 10 tribus de Israel dijeron, pues entonces si tú nos vas a tratar así, no tenemos nada que ver contigo. Entonces se separa. Se convierte en un reino del norte y en un reino del sur. El reino del norte estaba compuesto por las 10 tribus de Israel, y el reino del sur era la tribu de Judá
y la tribu de Benjamín. Entonces, 10 tribus en el norte, 10 tribus en el sur. Esas 10 tribus en el norte, con el paso del tiempo, tomaron por nombre Samaria. Bueno, eso que les estoy platicando, Antiguo Testamento, primer libro de Reyes. En el segundo libro de Reyes se menciona que cuando el imperio babilónico asciende, y al mismo tiempo también aparece el imperio asirio, el imperio babilónico conquista la parte sur, que es Judá y Benjamín, y el imperio asirio conquista las 10 tribus que estaban en el norte. En el caso del reino del sur, se los llevan cautivos, pero en el caso de Asiria, en el reino del norte, llevan a gente a que vivan a Samaria. Entonces, los asirios mandaron habitantes de su reino para mezclarse con los hijos de Israel que quedaron en el reino norte. Y esto generó que sus costumbres, que sus creencias y sus dioses se combinaran entre sí. Las creencias del pueblo de Dios se unieron con el sistema de pensamiento del mundo de aquel entonces. Entonces, del conocimiento de Dios que tenía el reino del norte, los samaritanos, y del sistema religioso de los asirios se hace un solo sistema de creencias y de costumbres. Se combinaron todas. El resumen de lo que yo te estoy diciendo ahorita se encuentra en el segundo libro de Reyes, capítulo 17, y como el pasaje es muy largo, quiero mencionarte solamente unos versículos claves para que entiendas quiénes eran los samaritanos y qué representa esta mujer samaritana de la que estamos leyendo en Juan 4. Y así vamos a ir entendiendo un poco más a quién le está hablando Jesús, quién es esta mujer y qué representa. Dice Segunda de Reyes, capítulo 17, del 24 al 41, como dije te voy a leer solamente unos versículos. Dice el versículo 24, y trajo el rey de Asiria gente de Babilonia, de Cuta, de Aba, de Amat, de Sefarvim, y los puso en las ciudades de Samaria, en lugar de los hijos de Israel, y poseyeron a Samaria y habitaron en sus ciudades. Y aconteció al principio, cuando comenzaron a habitar allí, que no temiendo ellos a Jehová, envió Jehová contra ellos leones que los mataban. Dijeron pues al rey de Asiria, las gentes que tú trasladaste y pusiste en las ciudades de Samaria no conocen la ley de Dios de aquella tierra, y él ha echado leones en medio de ellos, y he aquí que los leones los matan porque no conocen la ley de Dios en la tierra. Versículo 27. El rey de Asiria mandó diciendo, llevad ahí alguno de los sacerdotes que trajiste de allá, y vaya y habite allí, y les enseñe la ley de Dios del país. Y vino uno de los sacerdotes que había llevado cautivo de Samaria, y habitó en Betel, y les enseñó cómo habían de temer a Jehová. Versículo 29. Pero cada nación se hizo sus dioses y los pusieron en los templos de los lugares altos que habían hecho los de Samaria, cada nación en su ciudad donde habitaba. Y subrayo lo siguiente, temían a Jehová e hicieron del bajo pueblo sacerdotes de lugares altos que sacrificaban ellos en los templos de los lugares altos. Temían a Jehová, ahí estoy en el versículo 33, y honraban a sus dioses según la costumbre de donde habían sido trasladados. Hasta hoy, como hacen antes, ni temen a Jehová, ni guardan sus estatutos, ni sus ordenanzas, ni hacen según la ley y los mandamientos que prescribió Jehová a los hijos de Jacob, al cual puso el nombre de Israel. Y me salto hasta el versículo 41 que dice, así temieron a Jehová aquellas gentes. Cuando habla de gente está hablando de los asirios y de los samaritanos. Y al mismo tiempo sirvieron a sus ídolos, y también sus hijos y sus nietos, según como hicieron sus padres, así hacen hasta hoy. Estos versículos nos están enseñando varias cosas.
En primer lugar, nos está diciendo que el pueblo samaritano se caracterizó por haber aprendido mal la ley de Dios. El versículo 28 nos está diciendo que hubo alguien que les enseñó, pero ellos nunca quisieron renunciar a su vida pasada. En segundo lugar, nos está diciendo que la búsqueda que ellos hicieron de Dios fue producto de una circunstancia. En el versículo 26 está diciendo que los habitantes de Samaria mandaron a traer un sacerdote de Dios, porque los estaban matando los leones. Entonces dijeron pues entonces no tenemos a Dios, vayan por un sacerdote de Dios para que entonces Dios nos proteja y no nos maten los leones. Es decir, buscaron la palabra de Dios de una forma conveniente, porque deseaban obtener un favor de parte de Dios. En tercer lugar, este pasaje nos habla que este pueblo se caracterizó por tomar lo mejor de dos estilos de vida, de Asiria y de Samaria, del imperio que los había conquistado y de la nación de Israel, y que ellos vivieron entre estos dos tipos de pensamientos, ¿sí? El versículo 29 nos dice que junto al conocimiento de Dios quisieron mantener vivas todas sus prácticas del pasado, y concretamente se nos está mencionando la idolatría. Y esto es lo grave del asunto, que una vez que ellos aprendieron, les enseñó el sacerdote, ellos, en vez de dar su servicio y su adoración a Dios, emplearon el tiempo y el lugar de Dios para servir a sus ídolos. Dice la Biblia que a sus ídolos los pusieron en los templos altos que habían hecho los de Samaria. Es decir, que este pueblo de asirios y de israelitas ya sabían, porque ya se les había enseñado, sabían lo que Dios quería, sabían el nivel de prioridad y de excelencia que Dios demanda a todo aquel que le sigue, y no obstante, le dieron ese lugar alto, exclusivo de Dios, a otra cosa que no era Dios. Dice que en esos templos ellos pusieron a sus ídolos, en esos lugares altos y exclusivos. Los samaritanos le dieron voluntariamente a sus dioses falsos esa exclusividad que Dios exige a su pueblo. Y luego dice en los versículos 31-32 que estos hombres temían a Dios, y digo temían porque era en apariencia, pero hacían a cualquier persona un ministro de Dios y seguían manteniendo sus prácticas de pecado. Por eso dice finalmente el versículo 34 que ellos ni temían a Dios, ni guardan sus estatutos ni sus ordenanzas, ni hacen según la ley y los mandamientos que prescribió Jehová. Estas personas decían de boca temer a Dios, pero en la práctica eran más rebeldes, eran más pecadores que las personas que vivían en Samaria antes de conocer a Dios. Este es el pueblo samaritano a la luz de la palabra de Dios. Es un pueblo que buscaba a Dios, pero que se negaba a darle muerte a su pecado. Era un pueblo que decía conocer a Dios, que decía conocer al Dios verdadero, pero servían a dioses falsos. Era un pueblo que ya había sido enseñado a temer un solo Dios, pero decidían mantener su culto a otros dioses. Ahora, ¿esto qué tiene que ver con el pasaje de Juan 4 y qué tiene que ver contigo y conmigo? La mujer samaritana representa justo lo que dice en Segunda de Reyes 17:41. Así temeron a Jehová aquellas gentes y al mismo tiempo sirvieron a sus ídolos. La mujer samaritana representa a un tipo de creyente que tiene su mente y su corazón divididos. Por una parte, quieren amar a Dios,
pero por otra parte quieren amar las cosas del mundo. Es decir, esta mujer de la que se está hablando es una parábola, es una imagen, es una representación de un tipo de persona que quiere permanecer en la palabra, pero que vive de acuerdo a todos los sistemas del mundo. Este personaje que se menciona en Juan 4 es una imagen de todo aquel que desea vivir de acuerdo al conocimiento de Dios, pero al mismo tiempo quiere vivir de acuerdo al conocimiento del mundo. Sí. Este personaje, por un muy buen motivo, no tiene nombre, y es porque puede representar a cualquier persona que dice servir y adorar a Dios, pero mantiene una vida de idolatría. Este personaje es anónimo porque puede representar a cualquier cristiano que vive de acuerdo a la tibieza de un mundo religioso, que toma un poco del mundo y un poco de Dios al mismo tiempo y traen lo que más les beneficie para un estilo de vida. Esta mujer representa esto. Esta mujer es básicamente cualquier tipo de persona que vive en hipocresía, que dice conocer a Dios, pero no practica absolutamente nada de las Escrituras. Entonces, aquí se responde por primera vez la pregunta de este día. ¿A quién le habla Jesús en este pasaje? Jesús le habla a todo aquel que dice conocerlo, pero que se niega a abandonar su pecado. Cada vez que una persona te pregunte y que tú mismo te preguntes ¿cómo está tu relación con Dios?, también pregúntate ¿cómo está tu relación con el pecado? Porque si tú te estás comenzando a relacionar con Dios es porque te estás dejando de relacionar con el pecado. Son preguntas implícitas, van junto con pegado, no se pueden separar. Jesús le habla aquí a todo aquel que dice tener a Dios en el templo de su corazón, en ese lugar alto del que se habla en 2 de Reyes 17, pero que trabaja y sirve a los dioses de esta tierra. Y cuando hablo de dioses, no me refiero a que tú tengas una imagen. Cuando me refiero a dioses, es todo aquello que representa una función de Dios. Aquello que te da seguridad, aquello que te da satisfacción, aquello que te da algún tipo de bienestar. Eso es un Dios. Los objetos y las personas no pueden suplantar a Dios. Esto puede ser tu trabajo, puede ser una relación, puede ser tu esposo, puede ser tus hijos, todo aquello que esté suplantando el lugar único y exclusivo, ese lugar alto que a Dios le corresponde, es un Dios, no es una imagen. Las personas hacen muchos dioses porque desean tener seguridad, la seguridad única y exclusiva que Dios da. Por eso, esta mujer le pregunta a Jesús en el versículo 8, ¿cómo tú, siendo judío, me pides a mí de beber? Porque soy mujer samaritana. Los judíos, culturalmente, históricamente, aborrecían a los samaritanos, y actualmente lo hacen. Los samaritanos hoy en día son los palestinos. Los judíos aborrecían a los samaritanos por su historia y por la forma en los que ellos vivían su temor a Dios. Esto era algo muy conocido entre la gente, y esto era algo muy conocido por todas las personas que se menciona en el Nuevo Testamento. Esta mujer conocía su propia historia y sabía dónde estaba parada en su relación con Dios. Por eso a ella le extraña que Jesús le esté hablando, y por eso esta mujer, en versículos más adelante, se siente confrontada por lo que Jesús le está diciendo, porque ella sabía quién era. Tal vez no sabía quién era Jesús, pero sí sabía quién era ella. Entonces, si tú hasta el día de hoy te caracterizas por tener una vida doble, que busca obtener lo mejor del mundo y busca obtener lo mejor de Dios, este mensaje es para ti. Si hasta ahora has querido seguir a Dios, pero no has querido abandonar tus deseos terrenales,
no has querido dejar eso que tanto te gusta, pero que Dios te está diciendo que no es por ahí, este mensaje es para ti. Dios te está hablando a ti el día de hoy y quiere que sepas, si deseas tener una relación con Dios, si tú deseas eso, primeramente debes de estar dispuesto a abandonar la religiosidad y la tibieza que caracteriza a este mundo. Ahora, la conversación de este capítulo de Juan inicia porque Jesús le hace una petición a esta mujer. En el versículo 7 Jesús le dice, dame de beber. Y en los versículos 6 y 7 del pasaje se menciona que Jesús estaba al lado de un pozo, estaba cansado, bajo el rayo del sol de mediodía. Lógicamente, había varios indicadores de lo que esta mujer debía de hacer en ese momento. Él tenía que darle agua a un hombre fatigado que estaba enfrente de ella a la hora más calurosa del día. Y de nuevo, para poder estudiar este segundo aspecto, necesito que tengas presente el cuestionamiento: ¿con quién está hablando Jesús? Este punto al que nos guía la palabra de Dios tiene que ver con nuestro contexto de obras. Si ya comprendimos que esta mujer a los ojos de Dios es una representación de un tipo de creyente, que esta mujer es una parábola de una realidad espiritual, entonces debemos de pensar que Jesús no le está pidiendo agua física a esta mujer, sino le estaba pidiendo agua espiritual. Y Jesús no le hace esta petición a esta samaritana para obtener algo de ella. De hecho, hace lo contrario. Jesús le pide algo para poner en evidencia que ella no tiene nada que ofrecer. Medita esto en tu vida. La mejor forma de darte cuenta de tus carencias es cuando alguien te pide algo y no tienes nada que darle. La mejor forma de saber que no tienes paciencia es cuando alguien te la pide, pero te desesperas con rapidez. La mejor forma de saber que no tienes compasión es cuando alguien te pide comprensión, pero te irritas con facilidad. La mejor forma de saber que no tienes amor es cuando alguien te pide afecto o ayuda, pero muestras indiferencia con facilidad. Tú puedes decir tener muchas cosas, pero cuando alguien te demanda algo que no puedes dar, queda en evidencia que no tienes nada. Cuando Jesús le pide agua a esta mujer para saciarse, para refrescarse, para renovar su ánimo en la hora más calurosa del día, esta mujer sabe que no tiene eso que le está pidiendo Jesús. Por eso Jesús habla de algo que ella no tiene. Dice el versículo 10 de Juan 4. Respondió Jesús y le dijo: si conocieras el don de Dios y quién es el que te dice, dame de beber, tú le pedirías y él te daría agua viva. Versículo 11, y la mujer le dijo: Señor, no tienes con qué sacarla y el pozo es hondo. ¿Dónde pues tú tienes el agua viva? Lo primero que deseo dejar en claro sobre estos versículos que acabamos de leer son lo siguiente: tú no tienes nada que ofrecerle a Dios. Dios no necesita tu dinero, Dios no necesita tu trabajo, no necesita de tu tiempo, de tu esfuerzo. No hay nada que tú le puedas ofrecer a Dios que no sea ya una posesión de Él. Salmo 24:1 dice: de Jehová es la tierra y su plenitud, el mundo y los que en él habitan. Entonces, como lo ves en este pasaje, todo lo que tú palpas, todo lo que tú percibes es propiedad de Dios. Él lo hizo y es propietario de él, incluida tu vida, tu cuerpo y tus posesiones. Así que si tú vienes a la casa de Dios porque piensas, bueno, Dios me necesita, voy a ir, estás equivocado. Dios no necesita de ti. Si das tiempo cada domingo con trabajo y lo haces con un pesar, si con mucho esfuerzo das tu atención a 2 horas de estudio bíblico, o si das de mala gana tu servicio a Dios porque piensas, bueno, lo voy a hacer porque Dios lo necesita, estás engañado. Dios no necesita de ti.
Tú eres el que necesita de Dios y no a la inversa. Todo lo que piensas que tú puedes dar, ya es de Él. Ahora, que no se malentienda lo que te estoy diciendo. Eso no significa que debes vivir una vida de holgazanería o de egoísmo. Eso no significa, bueno, pues entonces no voy a hacer nada porque todo es de Dios. Ya le pertenece, ¿qué le puedo dar a Él? No, Dios sí está esperando que le des tu servicio, que le des tu tiempo, que le des tu servicio, que le des tu dinero cuando te lo está pidiendo, que le des la dedicación. Eso sí te lo está pidiendo. Pero lo que te estoy comentando ahorita es para poner en evidencia que no hay cosa alguna que tú puedas hacer naturalmente para ganarte el favor de Dios. No es como, bueno, le voy a dar 10 minutos de mi tiempo porque quiero que Dios me bendiga. Así no funciona. Tú no le das a Dios para que Él te dé. No es una cuestión de cambio o de trueque. Tú no entras en negociaciones con Dios. Todas las cosas ya le pertenecen a Él. Lo segundo que quiero mostrarte de este pasaje es que no hay nada que tú puedas hacer por ti mismo que pueda dar vida a tu alma o pueda generar salvación en tu vida. En el versículo 7, Jesús le pide a esta mujer samaritana algo que ella no puede darle por sí misma. Le está pidiendo agua. Y luego, de inmediato, antes siquiera de que esta mujer haga algo, le dice que le dé, mejor dicho, le menciona de esta agua viva. Jesús le dice, dame de beber, pero antes de que Jesús vea que esta mujer se asome y vea si hay agua en el pozo, si hay algo con qué sacarla, inmediatamente le dice que hay una agua viva. De la misma forma en que esta mujer samaritana no tenía agua, muchísimo menos iba a tener agua viva que ofrecerle a Jesús. Y de esa misma forma, debes de entender que ni tú ni yo tenemos algo en nosotros mismos que nos pueda dar vida espiritual, que nos vivifique en esta tierra, y muchísimo menos tú y yo no tenemos algo que nos dé vida eterna. Tú no le haces ningún favor a Dios cuando le das tu tiempo, tu atención, tu dinero o tu esfuerzo. Eso es algo que naturalmente y legalmente ya es de Dios. Es a la inversa como lo tienes que pensar. Es Dios quien te hace un favor cuando recibe tu tiempo, cuando recibe tu atención, cuando recibe tu esfuerzo o dedicación. Por ese motivo, Jesús le dice a esta mujer en el versículo 10, si tú conocieras el don de Dios y quién es el que te dice, dame de beber, tú le pedirías y Él te daría agua viva. Si tú y yo supiéramos cuál es el don de Dios y quién es Dios en verdad, nosotros nos acercaríamos con muchísima más humildad delante de Él. Si tú y yo supiéramos qué es lo que Dios ha hecho en verdad y quién es Cristo, nos acercaríamos con una conciencia más clara de que nosotros lo necesitamos a Él y no Él a nosotros. Porque nosotros no tenemos nada en nosotros mismos que nos dé vida. Yo me acerco a Dios porque Él es el que me da vida espiritual. Y por eso la primera bienaventuranza es bienaventurados los pobres de espíritu. Esa es la primera. Si tú en primer lugar no reconoces que estás en quiebra espiritual, no tienes nada que hacer delante de Dios. Vas a pensar que todo lo que hagas es un favor para Dios. Nuestras obras no representan nada para Dios. Más bien, son las obras de Dios las que representan algo para nosotros. Por eso Efesios 2 dice que Él ya tiene obras de antemano para que nosotros las hagamos. Y que no es por medio de nuestras obras, sino es por medio del regalo de Dios para que nadie tome la gloria de su salvación. Nada de lo que tú hagas puede ganar tu salvación, ni el favor de Dios. Más bien es lo que Dios hizo, ganó
tu salvación y ganó su favor, de tal forma que no eres tú, sino es Él quien tiene y quien da las obras a los creyentes. Es Él cuyas obras dan vida a tu espíritu. Y esto es lo que podemos observar en la siguiente representación. El agua que se está mencionando en el versículo 13 y 14 de la que habla Jesús son una imagen de aquello que tiene la capacidad única y exclusiva de dar vida a nuestras almas y que puede preservar nuestra vida incluso después de la muerte. El agua viva de esos dos versículos es la palabra de Dios. Y no se refiere aquí a la letra escrita de la Biblia. No es como si yo agarro mi Biblia y digo, ya tengo la palabra viva y me aferro a la palabra viva. No, no tiene que ver con eso. No tiene que ver con la letra escrita de la Biblia, sino que aquella que es hablada a través del Espíritu de Dios. El agua viva es lo que yo hago fundamentando única y exclusivamente mis acciones en la palabra de Dios. Si la palabra de Dios dice algo y yo actúo con fe por una genuina convicción, esa es agua viva. Eso es lo que vivifica. Es la palabra de Dios. Ahora, ¿qué tiene que ver esto que te estoy explicando con el agua de vida? ¿Y cómo se relaciona eso con las obras que practicamos? Quiero que tú prestes mucha atención a lo que la mujer le va a preguntar a Jesús en el versículo 12. Esta mujer, Jesús empieza a hablar de esta agua viva, de que Él le puede dar un agua viva. Y en el versículo 12 dice esta mujer, ¿acaso tú eres mayor que nuestro padre Jacob, que nos dio este pozo, del cual bebieron él y sus hijos y sus ganados? Respondió Jesús y le dijo, cualquiera que bebiere de esta agua volverá a tener sed, mas el que bebiere del agua que yo le daré no tendrá sed jamás, sino que el agua que yo le daré será en él una fuente de agua que salte para vida eterna. Cuando esta samaritana se da cuenta que no tiene lo que Jesús busca, de inmediato habla de lo que sí tiene. Dice el versículo 12, nuestro padre Jacob nos dio este pozo, del cual bebieron él, sus hijos y sus ganados. Este pozo es una imagen espiritual de lo que representa el mundo y sus obras para nosotros. Nuestros padres y nuestros abuelos nos dieron este conjunto de creencias, de costumbres y prácticas con las cuales nosotros tratamos de saciarnos y darnos algún tipo de seguridad. Como lo dice el versículo 11, este pozo es un pozo hondo y oscuro, tal como lo dice en el versículo 13, cualquiera que bebiere del agua, de esa agua, de ese pozo, volverá a tener sed. Ese es el mundo y sus obras. Es hondo, es oscuro y jamás te va a dar satisfacción. El agua del pozo es nuestras obras con las que constantemente tratamos nosotros de hacernos sentir bien. Y esto pueden ser obras religiosas, obras hechas en la carne, o bien pueden ser práctica de pecado. Siempre tienes que acudir a un poco más de pecado y siempre vas a tener que acudir a un poco más de religiosidad para sentirte bien. Siempre vas a tener que romper la ley de Dios para darte un poquito de placer, un poquito de satisfacción, y siempre vas a tener que acudir a un poco de religiosidad para tener tu conciencia tranquila. Pueda que eso te genere un ligero bienestar, pero nunca te dejará satisfecho, ni muchísimo menos te permitirá tener vida eterna. Y escucha muy bien las palabras de Jesús del versículo 13, porque estas palabras son para ti. Cualquiera que bebiere de esta agua volverá a tener sed. Cualquier persona que acuda al sistema religioso o a las prácticas del mundo siempre, pero siempre va a volver a tener sed. Y como todas las necesidades, y me refiero a las verdaderas necesidades, la sed duele. ¿Nunca te ha pasado que vas caminando en la calle y tienes muchísima sed y el sol te está
dando con toda su intensidad y no tienes dinero y dices, híjoles, quisiera encontrarme siquiera un charquito para agarrar un poco de esa agua, la verdadera sed duele. Se sufre la intensa necesidad de estar satisfecho. Esa sed, esa necesidad por bienestar te ata, te esclaviza a querer a seguir asomándote al pozo del mundo para ver qué placer o para ver qué bienestar te ofrece ese lugar hondo y oscuro. Juan 8:34 dice, Jesús le respondió, de cierto os digo, que todo aquel que hace pecado, esclavo es del pecado. Y todas las personas que viven para los placeres y las prácticas del mundo son esclavas del mundo. La gente acude al pecado no porque tenga un deseo intenso de rebelarse en contra de Dios, es porque son esclavos, no son dueños de sí mismo. Una persona acude a las relaciones porque no sabe cómo lidiar con la soledad. Está esclavizada a ese sentimiento de soledad. Una persona acude a los entretenimientos porque no sabe cómo evadir la realidad que lo rodea. Está esclavizada, está atada, no tiene poder en contra de aquel que lo está atando. Pero Jesús le dijo a esta mujer, mas el que bebiere del agua que yo le daré, no tendrá sed jamás, sino el agua que yo le daré será en él una fuente de agua que salte a vida eterna. Las obras que tú deseas para tu vida no son aquellas que se te ocurran, ni son aquellas que te digan que son las correctas, ni son aquellas que el mundo ofrezca, ni aquellos que te heredaron tus padres para obtener satisfacción. Esas no son las obras que deseas para tu vida. Las obras que deseas son creer y practicar aquellas cosas que la palabra de Dios ya te dejó en claro y que hallamos en la Biblia. Ahora de nuevo, te quiero repetir la pregunta y vas a preguntar, ¿por qué me la estás preguntando tanto, no? ¿Quién le está hablando a Jesús en este pasaje? ¿A quién le está hablando? Jesús le habla a una generación que vive de obras muertas. Este mundo piensa que si se porta bien va a agradar a Dios. Que si se porta bien o que si no es tan malo como podrían hacer, entonces Dios les va a dar un lugar en el cielo. Esta mujer samaritana, al igual que cualquier persona, representa la vida que se hereda de nuestros padres, que se hereda del mundo, pero que no tiene absolutamente nada sino muerte. Esta mujer representa el estilo de vida llena de obras vacías, lleno de obras muertas y de obras sin sentido. Jesús le habla a todo aquel que confían que sus obras le van a dar seguridad o que sus obras le van a dar satisfacción. Jesús le está hablando a todas las personas que piensan que por sus obras van a ganarse el cielo. Las palabras de Jesús nos dejan en claro que cualquiera que hace esto, que confía en obras, nunca va a tener suficiente y siempre va a estar sediento espiritualmente. Y te repito la idea que se nos menciona en Juan 8. Todo aquel que hace el pecado está esclavizado al pecado para sentirse bien. Y por eso te animo a ti que me escuchas. Si ahora vives de una forma en la que solamente actúas para sentirte bien, pueden ser obras religiosas o prácticas del pecado, te repito lo que ya hemos leído hasta ahora. Siempre vas a volver a tener sed. Nunca te van a saciar las obras muertas de ese pozo hondo y oscuro. Lo único que esas obras te van a dejar en tu vida es una esclavitud que te va a llevar a la muerte y a una muerte eterna. El tercer punto que deseo comunicarte en esta tarde tiene que ver con nuestra forma
de conocer a Dios. Este punto es muy breve, ya que la Biblia nos enseña mucho de la forma en la que nosotros experimentamos a Dios por medio de una actitud que tiene esta mujer de la que se está hablando, de esta mujer samaritana. Cuando Jesús le pide de beber a esta mujer y de inmediato le menciona el agua viva, Jesús relaciona esta agua viva con el conocimiento de quién es Él. Dice el versículo 10 de Juan 4, si tú conocieras el don de Dios y quién es el que te dice, dame de beber, ¿qué es lo que pasa después? Dice, Él te daría agua viva. Ahí hay una condicionante. Si tú supieras esto y esto, entonces, y por lo tanto vas a obtener esto. ¿Sí? Y de hecho, lo que hace en este versículo es que Jesús subordina, es decir, aquí está mi conocimiento y yo pongo esto debajo. Eso es subordinar. Y es que si tú sabes quién es Él, sabes quién es Jesús, Él por lo mismo te va a dar provisión de agua viva. En resumidas cuentas, Jesús te está diciendo, si tú supieras quién soy yo, entonces podrás tener esta agua. De forma que el conocimiento de Jesús es prioritario en orden y es superior en excelencia que la provisión misma. ¿Hasta aquí vamos bien? ¿Se entiende esto? Eso es algo muy sencillo. ¿Quién es más grande? ¿El que bendice o la bendición? El que bendice, ¿no? ¿Quién es más grande? ¿La mano que da o lo que está en la mano? La mano que da. ¿Quién es superior? ¿Jesús o el agua viva? Jesús. Pero en vez de que esta mujer le pregunte aquello que Jesús le acaba de decir, ¿qué es lo que le acaba de decir? Si tú supieras quién soy yo, ella le dice estas dos cosas. Dice en los versículos 11 y 12, Señor, no tienes con qué sacarla y el pozo es hondo. ¿De dónde pues tú tienes el agua viva? ¿Acaso tú eres mayor que nuestro padre Jacob? Antes de que la mujer samaritana pregunte quién es Jesús para obtener esa agua de vida eterna, ella cuestiona a Jesús sobre sus recursos y sobre sus capacidades. Él le dijo, mejor dicho, ella le dijo, ¿tú cómo me vas a dar agua si no tienes cómo sacarla? ¿Y cómo lo vas a hacer si tú no eres nadie? Si alguna vez quieres obtener algo de Dios, lo que menos debes de hacer es lo que hizo esta mujer. Preguntarle a Dios sobre recursos o sobre capacidades. Nada ofende más a Dios que este tipo de preguntas, porque ponen en evidencia dos cosas. Lo primero es que no sabemos quién es Él, y lo segundo es que dudamos que Él es capaz de hacer lo que solamente Él puede hacer. Ahora, esa es una de las partes de la actitud. Preguntarle, cuestionar a Dios. Pero la otra parte es cuando nosotros ignoramos y esa ignorancia nos está llevando a pedirle a Dios evidencias, es decir, pruébamelo. Jesús le dice a la mujer que si ella supiera quién es Él, ella podría recibir bendición, eso queda claro. Pero en vez de preguntar a esta mujer samaritana quién es Jesús para recibir la provisión que necesita, ella dice, Señor, dame de esa agua para que yo no tenga sed ni venga aquí a sacarla. Ella hace completamente lo opuesto a lo que Jesús le acaba de decir. Jesús le dice, conóceme y vas a tener la bendición. Y él le dice, dame la bendición y te voy a conocer. Y nosotros a veces podemos ser severos con este tipo de casos, pero no podemos condenar esas actitudes porque son mucho más comunes de lo que creemos. Nosotros le decimos a Dios, Dios, si tú eres de quien eres y quien dices que eres, haz esto y hazlo ahora. Y nosotros ponemos a prueba a Dios. Si tú eres un Dios bueno, si eres un Dios bendito, entonces dame esta y esta bendición que yo te estoy pidiendo. Le pedimos pruebas y evidencias a Dios para que nos compruebe quién es Él. Y quiero decirte que solamente hay una persona que hace eso en la Biblia,
de querer pedirle pruebas a Dios. Satanás, cuando tentó a Jesús en el desierto, en Lucas 4 y en Mateo 4, él quiso forzar a Jesús para que hiciera algo. Y él le dijo, si eres el Hijo de Dios, convierte estas piedras en pan, es decir, pruébamelo. Si tú eres el Hijo de Dios, pues arrójate a este precipicio para que entonces Dios envíe ángeles. Hermano, tú que me estás escuchando, jamás hagas esto. Esto es una receta para no obtener lo que le estás pidiendo a Dios, y esto es una receta para que Dios constantemente deseche tus peticiones. Jamás tientes a Dios. Nunca le pidas bendiciones o pruebas para que te confirme quién es Él. El orden que Dios pone es a la inversa de lo que los hombres del mundo hacen. Dame pruebas. La ciencia dice, bueno, ¿dónde están las evidencias de que Dios existe? Eso es lo que hace el mundo. El orden que Dios pone es, primero conócelo y luego podrás ver su poder manifestado. Salmo 46, versículo 10 y 11 dice, estad quietos. ¿Y qué dice ahí en el versículo? Y conoced. ¿Te está diciendo que hagas algo? ¿Te está diciendo que va a pasar algo? No, estad quietos y conoced que yo soy Dios, y entonces seré exaltado entre las naciones, enaltecido seré en la tierra. Jehová de los ejércitos está con nosotros, nuestro refugio es el Dios de Jacob. Pero esta mujer brincó primero la bendición y pasó por alto la excelencia del conocimiento de Dios. Esta mujer, al igual que muchos creyentes, le interesa más la bendición que el que bendice. Y muchos creyentes o muchas personas que se hacen llamar cristianos están más interesados en conocer, en recibir, mejor dicho, en recibir solamente lo que quieren, pero no quieren la mano del que bendice. Y esto me pasa mucho con Kesia. A veces yo tengo algo que Kesia quiere, tan pronto se lo doy, me lo toma y se va corriendo. ¿Le intereso yo? No, le interesaba lo que tenía en la mano. Eso pasa, es real. A veces ya decir como, perfecto, muchas gracias, hasta luego. Hermanos, si tú has estado haciendo eso, ten mucho cuidado. Porque Jesús dice que este tipo de gente son ladrones y salteadores. Tú dices, yo no he robado nada. Pero Juan 10:1 te dice, de cierto os digo que el que no entra por la puerta en el redil de las ovejas, sino que sube por la otra parte, ese es el ladrón y salteador, mas el que entra por la puerta es el pastor de las ovejas. Aquel que se brinca la barda y que no desea pasar por la puerta que es Cristo, aparece solamente para robar y despilfarrar las bendiciones de Dios. Aquel que se brinca la barda es porque no le interesa a Jesús, le interesa lo que está dentro de la barda. Hermano, Dios no te tiene que probar nada para confirmar quién es Él. Dios es el mismo ayer, hoy y siempre. Por eso te dejó un testimonio tan extenso. Por eso tienes testimonios de la gente que te rodea. Comprueba quién es Él. Ve en las escrituras su testimonio y cree como verdadero todo lo que está ahí. Entonces, cuando hagas las cosas en el orden que Dios puso, podrás comenzar a experimentar el poder de la palabra de Dios. Esta mujer samaritana representa a una generación que no conoce a su Creador. Conoce la creación, pero no conoce a su Creador. De nuevo, para cerrar este punto, te hago la siguiente pregunta. ¿A quién le está hablando Jesús? Jesús le habla a todos aquellos que exigen bendiciones, pero que rechazan el conocimiento de Cristo. Jesús le habla a todo aquel que se acerca a Dios por los motivos equivocados, porque desean una estancia placentera en esta tierra, aunque su salvación se vaya por el drenaje. Jesús le habla a todos que van de tropiezo en tropiezo, de derrota en derrota, porque no han entendido que el conocimiento de su persona, que el conocimiento de Dios, excede a cualquier deseo o a cualquier anhelo en esta tierra.
En tanto ese no sea el orden de tus deseos, todo lo que quieras emprender va a fracasar. Porque siempre es superior el que bendice a la bendición. Ahora, ya voy a ir cerrando, solamente quiero mencionarte un punto más. Dice el versículo 17, respondió la mujer y dijo, no tengo marido. Jesús le dijo, bien has dicho, no tengo marido, porque 5 maridos has tenido, y el que ahora tienes no es tu marido. Esto has dicho con verdad. Esta mujer dice, sí, yo quiero de esa agua, yo quiero la bendición. Y Jesús dice, está bien, no hay problema, ve por tu marido. ¿Qué fue lo primero que Jesús hizo en orden para poder bendecir a esta mujer? Jesús lo que primero hizo tuvo que lidiar con el pecado. Si hay pecado en tu vida, no tienes a dónde ir con Dios. Lo que primeramente Jesús puso en evidencia es que esta mujer estaba sujeta a todo lo que atrás ya vimos. Esta mujer se la había pasado brincando de una relación en otra relación con la esperanza de que eso le diera seguridad y eso le diera satisfacción. Esta mujer estaba esclavizada por su pecado. ¿Y cuál era su pecado? Fornicación y adulterio. Por eso Jesús primeramente tuvo que decirle, ¿dónde está tu marido? Esta mujer estaba obteniendo su satisfacción del pozo de este mundo. Quería primero una pareja, luego otra, y luego otra, pensando que eso le iba a dar la felicidad o la seguridad que solamente puede dar Dios. Este punto es muy claro. ¿A quién le está hablando Jesús? A una generación que no conoce la justicia. A esta mujer no le bastaba un marido. No sabía lo que era lo justo, un marido. Esta mujer estaba brincando de una cosa en otra pensando que eso le iba a dar lo que esperaba. Jesús le está hablando a una generación pecadora y que no conoce la justicia. Tú no tienes a dónde ir si el pecado permanece en tu vida. Si tú tienes pecado oculto en tu vida, créemelo, vas a fracasar. Eso es un hecho. Dice la palabra de Dios en que el cubre su pecado no prosperará, pero el que se aparta, el que lo confiesa y se aparta, alcanzará misericordia de parte de Dios. En tanto tú decidas esconder pecado en tu vida, no vas a prosperar. No vas a recibir nada de Dios. Jesús primero tiene que tratar con el pecado. Ahora, quiero concluir yo con esto. Y voy a concluir de una forma inversa a lo que se esperaría. Voy a concluir con los primeros versículos. Voy a concluir con el inicio del pasaje. Dice Juan 4 del 1 al 6. Dice, cuando pues el Señor entendió que los fariseos habían oído decir, Jesús hace y bautiza más discípulos que Juan, aunque Jesús no bautizaba sino discípulos, salió de Judea y se fue otra vez a Galilea. Y le era necesario pasar por Samaria. Y aquí te estoy diciendo, era necesario pasar por Samaria. Vino pues a una ciudad de Samaria llamada Sicar, junto a la heredad que Jacob dio a su hijo José. Y ahí estaba el pozo de Jacob. Entonces Jesús, cansado del camino, se sentó así junto al pozo. ¿Tú crees que Dios es omnisciente? Bueno, ¿tú crees que Dios sabe todas las cosas? ¿Tú crees que Jesús sabía todas las cosas? ¿Tú crees que Jesús sabía que esa mujer iba a estar ahí? ¿Qué crees que estaba haciendo Jesús ahí? La estaba esperando. Él dijo, Dios dice, y esto me llega realmente, ¿no? Porque dice, era necesario pasar por Samaria. Jesús sabía en qué ruina espiritual estaba, y como Él sabía en qué ruina espiritual estaba, Él dijo, necesito pasar ahí. No la puedo dejar así. Yo quiero estar ahí, justamente en ese lugar, porque está en una derrota espiritual. Entonces Jesús fue cansado, sin comer, sin tomar agua,
a pleno rayo de sol dijo, yo la voy a esperar. ¿A quién le está hablando Jesús? Jesús le está hablando a una generación que lo necesita. Él no nos necesita a nosotros, nosotros lo necesitamos a Él. Entonces Jesús fue y se sentó y esperó a que esta mujer llegara porque Él deseaba darle agua de vida eterna. No quería que siguieras viviendo las mismas frustraciones de siempre con el pozo del mundo. Él quería darle una fuente de agua viva y que saltara vida eterna. Vamos a orar, hermanos. Señor Jesús, te doy muchas gracias, Padre, porque tu palabra es buena, Señor, y te doy gracias, Señor, porque, Señor, tú nos esperas, Señor, tú planeas encuentros con nosotros, Señor. Sé que los que vinieron aquí el día de hoy, tú ya lo habías planeado, ya lo sabías y los estás esperando, Señor. Tú le hablas a una generación que en muchos sentidos, Señor, está perdida. Hablas a muchos creyentes, Señor, me hablas también a mí y a muchas tantas personas, Señor, que pues a veces creemos que estamos bien, pero no lo estamos, Señor. Danos sabiduría, Dios, danos humildad y danos esa necesidad de saber que te necesitamos, Señor, que todo lo que está en esta tierra es tuyo, no te podemos dar nada. Tú ya obraste la salvación por nosotros. Y Padre, pues tú ya lo hiciste todo, Señor. En el nombre de Jesús oramos y te doy gracias por este tiempo. Amén.